En el vasto y silencioso desierto de Durango, donde el sol blanquea los huesos de la tierra y el viento canta requiems olvidados entre los cactus y las rocas, yacen las ruinas de una ambición desmedida. La hacienda de la Plata Negra se alza como un esqueleto neogótico contra el cielo implacable, sus ventanas vacías como cuencas oculares, que han presenciado una prosperidad tan violenta y repentina como su posterior caída en el olvido. Los lugareños, cuando se atreven a hablar de ella, lo hacen en susurros, contando la leyenda de los dos hermanos Rocha, una historia grabada en la memoria colectiva de la región. Hablan de don Matías, el hermano mayor, un titán de la industria minera durante el apogeo del Porfiriato, cuya fortuna se decía que brotaba de la tierra como si la misma Sierra Madre se la ofreciera en un tributo febril. Y hablan de Julián, el menor, el idealista, cuya memoria fue borrada y manchada, recordado solo como el traidor que intentó arruinar a su familia antes de desaparecer sin dejar rastro, llevándose consigo una parte de la fortuna y dejando tras de sí una maldición. Cerca de la hacienda, una cicatriz oscura en la ladera de una montaña marca la entrada a la mina La Sombra, y es de sus profundidades, dicen, que en las noches sin luna se eleva un gemido lastimero, un eco que han bautizado como el lamento del traidor. Para el doctor Alejandro Nájera, historiador especializado en la economía de finales del siglo XIX, esa leyenda no era un simple cuento folclórico para asustar a los niños. Era una herida abierta en el árbol genealógico de su familia, un estigma de locura y fracaso que había perseguido a su linaje durante más de un siglo. Él era descendiente directo de la rama deshonrada, la sangre de Julián Rocha corría por sus venas, y el peso de la traición de su tatarabuelo era una sombra que se había proyectado sobre generaciones. Su obsesión, por tanto, trascendía lo académico. No se trataba solo de corregir un registro histórico o de publicar un artículo revolucionario. Se trataba de una necesidad visceral de desenterrar una verdad que sentía en los huesos, de limpiar un nombre que había sido arrastrado por el lodo de la historia oficial. Cada vez que contemplaba los viejos retratos de la familia Rocha, veía el rostro severo y triunfante de Matías, el constructor de imperios, pero el espacio donde debería haber estado Julián siempre estaba vacío, una ausencia tan palpable como una presencia fantasmagórica. Alejandro no buscaba venganza, sino comprensión. Quería entender qué oscuridad pudo haber fracturado a una familia tan poderosa, y por qué la historia había elegido a su ancestro como el único villano de una tragedia mucho más compleja. La narrativa oficial, la que se encontraba en los libros de historia de Durango y en los anales de las grandes familias del Porfiriato, era tan sólida como impecable. Don Matías Rocha era presentado como la encarnación del progreso, un hombre cuya visión y mano de hierro habían transformado un pedazo de desierto en un imperio de plata. Construyó escuelas, financió la llegada del ferrocarril, y fue un pilar de la iglesia y la sociedad. Su éxito era el éxito de México. En contraste, la figura de Julián era apenas una nota al pie de página, un apéndice vergonzoso. Los documentos de la época, convenientemente escuetos, hablaban de una disputa familiar, de un intento de malversación por parte del hermano menor y de su posterior huida cobarde en 1894. Fue declarado desaparecido y presuntamente muerto con una celeridad sospechosa, un trámite burocrático que cerró el capítulo de forma limpia y eficiente, permitiendo que la leyenda de Matías creciera sin obstáculos. Pero para Alejandro, esa pulcritud era precisamente la mayor de las sospechas. La historia, en su experiencia, rara vez es tan ordenada. Las verdaderas tragedias humanas dejan bordes irregulares, preguntas sin respuesta, y silencios que gritan más fuerte que cualquier declaración oficial. El silencio que rodeaba la desaparición de Julián era ensordecedor. El catalizador del cambio, el evento que transformaría una obsesión académica en una investigación peligrosa y tangible, no llegó en un archivo polvoriento ni en las ruinas de la hacienda, sino en el corazón bullicioso de la Ciudad de México. Durante la remodelación de una antigua casona familiar, una propiedad que había pertenecido a una tía abuela lejana, los trabajadores tropezaron con un hallazgo inesperado. Tras mover un pesado armario empotrado, descubrieron un viejo baúl de viaje de cuero y latón, olvidado en un hueco de la pared. No era un cofre del tesoro, sino un simple maletín de finales del siglo XIX, cubierto por el polvo de décadas. Alejandro fue llamado para examinarlo, más por curiosidad familiar que por cualquier otra cosa.
Mientras limpiaba su superficie, notó una irregularidad en el fondo. Sus dedos, acostumbrados a buscar lo que no se ve a simple vista, encontraron el borde de un compartimento secreto. Un clic sutil, casi inaudible, resonó en la habitación silenciosa. El aire pareció escaparse de sus pulmones mientras levantaba la delgada tabla de madera. Allí, anidado en un lecho de terciopelo descolorido, yacía un libro de contabilidad de cuero oscuro, sellado con un lacre rojo que aún conservaba la impresión nítida del escudo de la familia Rocha. A su lado, una pequeña medalla de plata, ennegrecida por el tiempo, llevaba grabadas dos iniciales: J.R. En la soledad de su estudio, con el ruido de la ciudad amortiguado por las ventanas, Alejandro sostuvo los objetos en sus manos. Eran más que simples reliquias. Eran las primeras piezas tangibles del pasado de Julián, que jamás había tocado. El libro de contabilidad era pesado. Su cuero estaba seco y agrietado en los bordes, pero el sello de cera permanecía intacto, un guardián silencioso de los secretos que contenía. ¿Por qué sellar un simple libro de cuentas? ¿Y por qué esconderlo con tanto esmero, a cientos de kilómetros de Durango, en una propiedad que no tenía una conexión obvia con la rama principal de los Rocha? La medalla de plata era fría al tacto, un objeto personal que conectaba el misterio abstracto con un hombre de carne y hueso. Julián Rocha la había sostenido, la había llevado consigo. Su mente, entrenada para conectar puntos a través del tiempo, comenzó a formular un torbellino de preguntas. Este no era un registro de gastos de la mina La Sombra. Era un testamento, una confesión o una acusación, cuidadosamente preservada y escondida para que alguien, algún día, la encontrara. Por primera vez, Alejandro sintió que no estaba persiguiendo a un fantasma, sino siguiendo un rastro de migas de pan, dejado deliberadamente por su tatarabuelo. La verdad, o al menos el comienzo de ella, estaba allí, bajo ese sello de cera carmesí. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo, sellada no solo con cera, sino con el poder, el miedo y la sangre de una de las familias más influyentes de su tiempo. Un legado de prosperidad, construido sobre una tumba sin nombre y un pacto inconfesable. Antes de que rompamos este sello y desenterremos juntos este oscuro secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito, para no perderte ni un solo detalle de esta investigación. El libro que Alejandro Nájera sostenía en sus manos no registraba solo la extracción de plata y el pago de jornales, sino las cuentas de una deuda mucho más profunda y siniestra, una deuda que se pagó con la vida de un hombre y el alma de una familia. Romper ese sello no solo revelaría un crimen, sino que desataría la verdadera y aterradora historia detrás del lamento del traidor. El momento de la verdad se presentó no con un estruendo, sino con el susurro seco de la cera antigua al resquebrajarse. En la quietud de su estudio, rodeado por los fantasmas silenciosos de los libros, Alejandro Nájera sostuvo el libro de contabilidad de Julián, como si fuera un artefacto sagrado y profano a la vez. El sello carmesí, con el orgulloso escudo de los Rocha grabado en su centro, había permanecido intacto durante más de 120 años, un guardián mudo de lo que fuera que se ocultaba en su interior. Por un instante, dudó. Romperlo se sentía como una transgresión, como si estuviera violando una tumba. El aire de la habitación pareció espesarse, cargado con el peso de las décadas. Podía oler el cuero rancio, el polvo acumulado y un aroma casi imperceptible a humedad, como si el libro hubiera absorbido las lágrimas o el sudor de su último poseedor. Con un movimiento deliberado, presionó el pulgar contra la cera. El chasquido fue mínimo, casi inaudible, pero para Alejandro resonó como un disparo en la noche, el sonido de una puerta, cerrada por mucho tiempo, que finalmente se abría a un pasillo oscuro y desconocido. Las primeras páginas del libro de contabilidad fueron una decepción tan profunda que casi le robaron el aliento. La caligrafía, inconfundiblemente la de Matías Rocha, era un modelo de orden y precisión. Cada entrada estaba meticulosamente registrada. Toneladas de mineral de plata extraídas de las entrañas de la sombra, pago de jornales a los cientos de mineros, costos de pólvora, vigas de madera para apuntalar los túneles, fletes del ferrocarril. Era, en apariencia, exactamente lo que su cubierta proclamaba:
un registro comercial de una operación minera exitosa. El corazón de Alejandro, que había estado martillando contra sus costillas, comenzó a calmarse, dejando un vacío de anticlímax. ¿Era posible que se hubiera equivocado? Quizás el compartimento secreto solo era una precaución de un hombre desconfiado, y el sello, una simple medida para proteger registros financieros vitales. Su mente de historiador comenzó a buscar explicaciones lógicas, a construir una narrativa plausible que no involucrara traiciones ni secretos oscuros. Tal vez la leyenda era solo eso, un cuento exagerado por el tiempo y la envidia, y su tatarabuelo Julián había sido simplemente un hombre de negocios fallido, cuya vergüenza lo llevó a esconder este libro como un recordatorio de su fracaso. Pero la obsesión no se rinde tan fácilmente ante la lógica. Alejandro continuó pasando las páginas, sus dedos rozando el papel grueso y amarillento. La cronología era impecable. Un diario financiero que avanzaba sin tropiezos desde 1890 hasta los meses febriles de 1894, el año de la desaparición de Julián. Notó algo sutil, una cualidad casi imperceptible en la escritura de Matías. A pesar de la creciente prosperidad que los números reflejaban, la caligrafía no mostraba signos de euforia. Se mantenía rígida, controlada, casi como si estuviera siendo forzada sobre el papel. Era la escritura de un hombre que no estaba celebrando su éxito, sino cumpliendo con un deber inexorable. El historiador se inclinó más cerca, la luz de su lámpara de escritorio proyectando largas sombras sobre la página. Podía sentir la tensión contenida en cada trazo de tinta, una presión que contradecía la narrativa de triunfo que los números contaban. Era como leer el diario de un general, en medio de una campaña victoriosa, pero escrito con la sombría determinación de quien sabe que cada victoria tiene un costo inconfesable. Entonces, lo encontró, en medio de una columna de gastos perfectamente detallados, una entrada que rompía el patrón. No era un pago a un proveedor, ni un salario, ni un impuesto. Eran solo 3 palabras, escritas con la misma caligrafía controlada, pero que parecían gritar desde la página por su extrañeza: pago a la tierra. No había una cantidad asociada, ni una fecha específica más allá del mes de agosto de 1894. Simplemente esa frase, flotando en un mar de contabilidad racional. La mente de Alejandro se aceleró, descartando y formulando hipótesis a la velocidad del rayo. ¿Un soborno a un funcionario local, disfrazado con un eufemismo? La compra de un terreno adyacente, ¿registrada de forma críptica por razones fiscales? Ninguna explicación encajaba del todo. La frase tenía una resonancia primitiva, casi ritual. No era el lenguaje de un varón de la industria del siglo XIX. Era el eco de una creencia mucho más antigua y oscura, una que veía la tierra no como un recurso a explotar, sino como una entidad a la que se le debía aplacar, a la que se le debía pagar un tributo. A medida que avanzaba, las anomalías se hicieron más frecuentes y más inquietantes. Unas páginas más adelante, otra entrada se destacaba con una claridad aterradora: deudas de sangre. Esta vez, la frase estaba subrayada 2 veces. El aire en el estudio de Alejandro pareció enfriarse varios grados. Tuvo que apartar la vista del libro, sus ojos enfocándose en la oscuridad más allá de la ventana. Sangre. La palabra transformaba la naturaleza del documento. Esto ya no era un simple misterio financiero. La metáfora era demasiado violenta, demasiado visceral. Trató de racionalizarlo de nuevo. Quizás se refería a una disputa violenta entre mineros que Matías tuvo que resolver, un pago de compensación a una familia. Pero la elección de las palabras era deliberada, cargada de un significado que iba más allá de un simple conflicto laboral. Era la terminología de un pacto, de un sacrificio. La imagen del severo y respetable don Matías Rocha, pilar de la sociedad porfiriana, comenzó a resquebrajarse en la mente del historiador, revelando algo mucho más primordial y aterrador debajo de la fachada de progreso. El siguiente hallazgo eliminó cualquier duda de que estaba en el camino correcto. Una serie de entradas, cada una por una suma considerable de dinero, estaban catalogadas bajo un mismo concepto: ofrendas a la sombra. La sombra, el nombre de la mina. El corazón de Alejandro dio un vuelco.
Uno no hace ofrendas a una entidad corporativa. Uno no le da dinero a un agujero en el suelo. Las ofrendas se hacen a deidades, a espíritus, a fuerzas que se cree que gobiernan el destino. Matías Rocha no solo estaba explotando una veta de plata, estaba adorando la fuente de su riqueza. La superstición de los mineros era legendaria, pero esto era diferente. Esto venía del hombre en la cima, del maestro de la ciencia y la ingeniería, del supuesto adalid de la modernidad. Estaba registrando en su libro de contabilidad, con la misma precisión con que anotaba el costo de los explosivos, pagos a una entidad invisible y ominosa que habitaba en la oscuridad bajo sus pies. El misterio de la desaparición de Julián estaba adquiriendo un matiz mucho más siniestro que una simple disputa familiar por dinero. El monólogo interno de Alejandro era un torbellino. Trató de aferrarse a su escepticismo académico, de no dejarse llevar por las implicaciones más fantásticas. Quizás Matías, bajo la inmensa presión de mantener un imperio, había sucumbido a una especie de psicosis, una paranoia que lo llevó a adoptar las creencias populares de sus trabajadores. Podría haber estado pagando a un brujo local, a un chamán que le prometía mantener la veta de plata fluyendo a cambio de estas ofrendas. Sería la historia de un hombre poderoso perdiendo el juicio, una tragedia personal pero no necesariamente un crimen. Sin embargo, mientras intentaba convencerse a sí mismo de esta explicación más racional, sus ojos seguían volviendo a esa frase, deudas de sangre. Esa no era la terminología de un simple curandero, era la lógica de un sacerdote oscuro, y el libro de contabilidad se estaba convirtiendo, página a página, en la escritura de un culto con un solo miembro y un solo dios, la mina. La pieza final del rompecabezas que contenía el libro estaba en la última página, no era una columna de números, sino un dibujo. Un mapa, toscamente dibujado pero inequívocamente claro. No representaba los túneles de la mina ni los límites de la propiedad. Era el plano de la planta baja de la hacienda de la Plata Negra. Alejandro reconoció la distribución por las viejas fotografías que había estudiado durante años, el gran salón, los patios interiores, las dependencias. Y allí, en la esquina del plano, estaba el contorno de la capilla privada de la familia. Dentro de ese contorno, una sola X, marcada con una presión tan fuerte que la tinta casi había traspasado el papel, señalaba un punto directamente debajo del altar. El historiador se recostó en su silla, el libro abierto sobre su regazo, el aliento se le escapó en un silbido lento. El libro no era solo una confesión críptica, era una guía. Era un mapa del tesoro, pero Alejandro tenía la terrible certeza de que el tesoro que encontraría no sería de plata, sino de huesos. La revelación lo galvanizó. La investigación ya no podía continuar desde la cómoda distancia de su estudio en la Ciudad de México. Las respuestas no estaban en más libros ni en archivos digitales. Estaban allí, en Durango, en las ruinas de esa hacienda devorada por el desierto, esperando en el lugar exacto que Matías Rocha había marcado más de un siglo atrás. La decisión fue instantánea, una certeza que se apoderó de él con la fuerza de una epifanía. Tenía que ir, tenía que seguir el rastro que Julián, y paradójicamente también Matías, le habían dejado. El libro de contabilidad ya no era una reliquia, se había convertido en su brújula, y apuntaba directamente al corazón de la oscuridad, a una capilla abandonada donde la fe y la blasfemia se habían encontrado en una noche lejana y terrible. Por primera vez, Alejandro sintió que no estaba solo persiguiendo la historia, sino que la historia lo estaba llamando, tirando de él a través del tiempo. El viaje a Durango fue un peregrinaje hacia el pasado. Mientras el paisaje urbano de la capital se disolvía en las vastas y áridas llanuras del norte, Alejandro sintió que estaba cruzando más que una simple distancia geográfica. Era como si el aire mismo se volviera más antiguo, más delgado, cargado con los ecos de historias no contadas. El sol del desierto era implacable, blanqueando el horizonte y haciendo que las sombras de los cactus se retorcieran como figuras espectrales. Al llegar a la ciudad de Durango, no se dirigió inmediatamente a las ruinas de la hacienda. Sabía que enfrentarse a ese lugar sin más información sería un error. Primero necesitaba contexto. Necesitaba buscar los documentos que la historia oficial había utilizado para construir la fortaleza de la reputación de Matías y borrar la existencia de Julián. Su primera parada fue el Archivo Histórico de Durango.
un edificio solemne donde el tiempo parecía haberse detenido. El archivo olía a polvo, a papel quebradizo, y a la madera seca de los estantes que se elevaban hacia el techo alto y penumbroso. El silencio era casi absoluto, una quietud reverencial rota solo por el susurro de las páginas al ser volteadas, y el ocasional crujido del suelo bajo los pies de algún otro investigador. Para Alejandro, estos lugares eran catedrales. Se sentía como en casa entre los legajos y los volúmenes encuadernados, rodeado por las voces de los muertos que esperaban pacientemente a que alguien las escuchara. Con una sensación de propósito renovado, solicitó los registros comerciales, los testamentos y los documentos legales relacionados con la familia Rocha de finales del siglo XIX. Estaba buscando las grietas en la narrativa, las inconsistencias que debían existir si la historia del libro de contabilidad era cierta. Las primeras horas de búsqueda fueron un ejercicio de frustración. Los documentos oficiales eran una muralla impenetrable. Reforzaban la leyenda que ya conocía: don Matías Rocha, el benefactor, el visionario, el hombre que trajo el progreso a la región, sus donaciones a la iglesia, sus inversiones en infraestructura, su reputación impecable. Todo estaba documentado con una prolijidad exasperante. En contraste, Julián era una sombra. Su nombre aparecía brevemente en algunos documentos tempranos, pero después de 1894, simplemente se desvanecía. El informe de su desaparición era escueto, casi insultante en su brevedad. Hablaba de una disputa familiar y de una huida, cerrando el caso con una eficiencia que a Alejandro le pareció sospechosamente conveniente. Se sintió como si estuviera golpeando contra una pared de granito, una historia tan perfectamente pulida que no ofrecía ningún punto de apoyo. Fue entonces cuando cambió de táctica, dejó de buscar a los hermanos Rocha directamente y comenzó a buscar en la periferia de sus vidas. En lugar de buscar documentos de negocios, buscó correspondencia personal. En lugar de buscar a Julián, buscó el nombre de su prometida, una mujer llamada Elena Mendoza, cuya familia, aunque respetable, no tenía el poder ni la influencia de los Rocha. Pensó que quizás, en las cartas de una joven enamorada, podría encontrar un eco de la verdad, una perspectiva personal que no hubiera sido censurada por el peso del poder de Matías. Fue una apuesta, una búsqueda a ciegas en un mar de documentos. Pasó horas revisando catálogos, siguiendo hilos genealógicos, hasta que finalmente, en una caja de cartón olvidada en un estante polvoriento, encontró lo que buscaba. La caja estaba etiquetada simplemente como Correspondencia Familia Mendoza. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza de nuevo. Con manos cuidadosas, casi temblorosas, levantó la tapa. Dentro, había varios paquetes de cartas, atados con cintas de seda descoloridas por el tiempo. Uno de los paquetes tenía una pequeña etiqueta de papel amarillento. En ella, con una caligrafía delicada, estaba escrito: de mi querido Julián. Era un tesoro, una cápsula del tiempo que había sobrevivido a más de un siglo de silencio. Por un momento, se quedó inmóvil, simplemente mirando el paquete. Estaba a punto de escuchar la voz de su tatarabuelo por primera vez, no a través del filtro de informes hostiles o leyendas distorsionadas, sino en sus propias palabras, dirigidas a la mujer que amaba. Era el eslabón perdido, la pieza del rompecabezas que no sabía que estaba buscando. Desató la cinta con un cuidado infinito, su tela casi desintegrándose al tacto. El papel de las cartas era frágil, las orillas estaban doradas por el tiempo. Abrió la primera. La caligrafía era fluida y apasionada, la de un hombre joven lleno de sueños y de amor. Las primeras cartas eran un torrente de optimismo. Julián le escribía a Elena sobre la mina, sobre la increíble riqueza que brotaba de la tierra. Describía a su hermano Matías con una admiración casi filial, alabando su genio para los negocios, su determinación inquebrantable. Hablaba de sus planes de futuro, de la casa que construirían, de la vida que tendrían juntos, financiada por la plata que parecía inagotable. Alejandro leyó estas primeras misivas, con una sensación de profunda tristeza. Este era el hombre que la historia había calumniado, un joven idealista y leal, completamente ajeno a la oscuridad que se estaba gestando a su alrededor.
A medida que avanzaba en la cronología de las cartas, fechadas a lo largo de 1893 y principios de 1894, el tono comenzó a cambiar. Fue un cambio sutil al principio, una nota de inquietud que se colaba entre las declaraciones de amor. La admiración por Matías comenzó a teñirse de preocupación. En una carta de marzo de 1894, Julián describía a su hermano como cada vez más retraído y obsesivo. Escribió, y Alejandro sintió un escalofrío al leer las palabras: pasa noches enteras en la boca de la mina, solo. Dice que está escuchando la tierra. A veces, cuando regresa al amanecer, sus ojos tienen un brillo febril, una luz que no reconozco y que me inquieta profundamente. La fachada del genio de los negocios estaba empezando a mostrar fisuras, y Julián era el único testigo lo suficientemente cercano para verlas. La siguiente carta que leyó, fechada en junio de 1894, era abiertamente alarmada. La preocupación se había convertido en miedo. Julián le confesaba a Elena que había presenciado algo que no podía comprender. En sus propias palabras: anoche lo seguí. Él y un puñado de sus capataces más leales llevaron a cabo una especie de ceremonia extraña a la luz de las antorchas. Sacrificaron un par de cabras en la entrada de la sombra. Matías hablaba en un lenguaje que no era español. Una especie de dialecto antiguo que los mineros más viejos susurran. Los llamó rituales paganos, necesarios para mantener el favor de la montaña. Elena, mi amor, temo que mi hermano esté perdiendo el juicio. Esta ambición lo está consumiendo, lo está convirtiendo en algo que no reconozco. La conexión con el libro de contabilidad fue instantánea y devastadora. Las ofrendas a la sombra. Los pagos a la tierra. No eran metáforas. Eran descripciones literales de los rituales que Matías estaba llevando a cabo. Alejandro sintió que el aire del archivo se volvía denso. Difícil de respirar. Las piezas del rompecabezas se estaban ensamblando, pero la imagen que formaban era más monstruosa de lo que jamás había imaginado. La historia ya no era sobre la codicia, era sobre una locura metódica y ritualizada. Matías Rocha no solo era un hombre de negocios despiadado, se había convertido en el sumo sacerdote de un culto oscuro y sangriento dedicado a la fuente de su riqueza, y estaba arrastrando a todos a su alrededor a la oscuridad con él. El horror alcanzó su punto culminante en una de las últimas cartas del paquete. Julián hablaba ahora de los mineros, de los hombres que trabajaban y morían en los túneles. Su voz en el papel temblaba de indignación y terror. Matías ya no habla de ellos como hombres, escribió. Se refiere a ellos como el precio, como el tributo que la mina exige. Ha habido accidentes, Elena, hombres que entran en los túneles y no vuelven a salir. Matías prohíbe que se investigue. Dice que son sacrificios necesarios para la prosperidad, que su sangre alimenta la plata. He descubierto que falsifica los informes. La mina no es solo una fuente de riqueza, es una tumba, y mi hermano es su guardián. Alejandro tuvo que detenerse, cerrando los ojos. La frase del libro de contabilidad resonó en su mente con una claridad ensordecedora. Deudas de sangre. La última carta del paquete era corta. Apenas una nota escrita con una mano claramente temblorosa y apresurada. Estaba fechada el 12 de septiembre de 1894, 2 días antes de la fecha oficial de la desaparición de Julián. Las palabras parecían saltar de la página cargadas con la urgencia de su autor. Elena, he encontrado pruebas, algo que no puedo confiar al papel. Pruebas de su locura y de algo peor. Voy a enfrentarlo esta noche. Me ha pedido que me reúna con él en la capilla, dice que quiere reconciliarse. No le creo, pero no puedo permitir que esto continúe. Rezo para que pueda hacerlo entrar en razón. Si no tienes noticias mías en 2 días, sabe que te he amado más que a mi propia vida. Fue como leer un testamento, el último mensaje de un hombre que caminaba a sabiendas hacia su propia muerte. Alejandro Nájera se quedó sentado en el silencio del archivo durante mucho tiempo, con la última carta de Julián en la mano. La conexión era ahora completa, un círculo perfecto y terrible. El libro de contabilidad,
con su mapa de la capilla. La carta, con su mención de una confrontación final en ese mismo lugar. No había duda de lo que había sucedido. Julián no huyó. No fue un traidor. Fue un hombre valiente que intentó detener a un monstruo, y pagó el precio más alto. Fue silenciado, y su cuerpo fue escondido en el mismo lugar donde fue asesinado. El crimen no había sido un arrebato de ira, sino la conclusión lógica de la locura de Matías. El sacrificio final para sellar su pacto con la sombra. Con una lentitud deliberada, Alejandro fotografió cada página de las cartas, documentando la evidencia. El aire a su alrededor ya no se sentía frío, sino cargado de una energía eléctrica, la tensión de un misterio de un siglo de antigüedad que finalmente estaba a punto de ser resuelto. Sabía a dónde tenía que ir. El archivo le había dado la voz de la víctima, el libro de contabilidad, el mapa del asesino. Ahora, las ruinas de la hacienda de la Plata Negra lo esperaban, no como un simple sitio histórico, sino como la escena de un crimen. Su viaje ya no era para limpiar el nombre de un antepasado. Era para encontrar su tumba, y exhumar una verdad que había sido enterrada con una crueldad inimaginable. La siguiente etapa de su investigación no se llevaría a cabo con papel y tinta, sino con tierra y piedra. El sol de Durango golpeaba el parabrisas del vehículo de Alejandro con una furia blanca, transformando el asfalto en una cinta temblorosa que se perdía en el horizonte. Había dejado atrás la civilidad de la ciudad, con sus archivos ordenados y sus silencios reverenciales, para adentrarse en el corazón crudo y silencioso del desierto. Este no era un paisaje que perdonara, era una extensión de tierra ocre y cielo cobalto que había sido testigo de incontables historias de supervivencia y muerte, un lugar donde los secretos, una vez enterrados, eran custodiados por el calor, el viento y la inmensidad. Cada kilómetro que recorría se sentía como un paso atrás en el tiempo. Las estaciones de radio se desvanecieron en estática, dejando solo el zumbido monótono del motor y el silbido del viento contra las ventanas. En su mente, las voces de Julián y Matías se entrelazaban, una suplicando desde las frágiles páginas de una carta, la otra ordenando desde las rígidas columnas de un libro de contabilidad. Ya no era solo un historiador persiguiendo una nota al pie de página olvidada. Se sentía como un albacea, un ejecutor testamentario de una voluntad que había tardado más de un siglo en ser leída, y el destino de su viaje era el tribunal donde se dictaría la sentencia final. La primera vez que la vio, fue como una aparición, un espejismo gótico surgiendo de la aridez. La hacienda de la Plata Negra se alzaba en una loma baja, sus torres y arcos apuntados recortados contra el cielo implacable. Desde la distancia, parecía un castillo de un cuento de hadas oscuro, una fantasía europea trasplantada a un entorno que la rechazaba activamente. Pero a medida que se acercaba, la ilusión se desmoronaba, revelando la verdad de su decadencia. Las paredes de piedra oscura, que alguna vez debieron proyectar una imagen de poder y permanencia, estaban ahora manchadas y agrietadas. Las ventanas eran cuencas vacías, desprovistas de vidrio, que miraban al desierto con una ceguera vacía. El techo de pizarra se había derrumbado en secciones, permitiendo que el sol y la lluvia entraran sin piedad en las entrañas de la estructura. Era el esqueleto de una ambición desmedida, un monumento a una prosperidad que había florecido con una violencia antinatural y se había marchitado con la misma rapidez. Alejandro detuvo el coche a una distancia prudencial, el motor apagándose en un silencio que fue inmediatamente llenado por el susurro del viento, un sonido que parecía llevar consigo los ecos de lamentos olvidados. Bajó del vehículo y el calor lo envolvió como un sudario. El aire era seco y olía a polvo, a creosota y a la descomposición lenta de la piedra. Mientras caminaba hacia la entrada principal, el crujido de sus botas sobre la grava seca era el único sonido que rompía la quietud. La gran puerta de madera, de un roble que debió ser importado a un costo exorbitante, colgaba de una sola bisagra oxidada, una invitación abierta a un mundo de abandono. Se detuvo en el umbral, mirando hacia la penumbra del interior. Podía sentir el peso de la historia del lugar, una presión casi física en el aire. Este no era un simple edificio en ruinas, era un mausoleo. Aquí, Matías Rocha había construido su imperio, había ejercido su poder, y si sus sospechas eran correctas, había descendido a una locura que lo llevó a cometer el acto más atroz,
Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor abrasador. Estaba a punto de cruzar el umbral no solo de una casa, sino de la mente de un monstruo. El interior era un caos silencioso, una fotografía congelada de la decadencia. Un rayo de sol solitario, que se colaba por un agujero en el techo, iluminaba una nube de polvo en suspensión, haciendo que el aire pareciera espeso y tangible. Los restos de muebles opulentos yacían esparcidos por el gran salón, sus tapices de terciopelo deshilachados y descoloridos, sus maderas nobles agrietadas y cubiertas por una gruesa capa de polvo. Un piano de cola, con las teclas amarillentas y mudas, se erigía en una esquina como el fantasma de una alegría pasada. El papel tapiz, con un intrincado patrón de damasco, colgaba de las paredes en tiras, revelando el yeso desnudo que había debajo. Alejandro caminó lentamente por la estancia, sus pasos resonando en el silencio. No estaba buscando nada en particular, estaba absorbiendo la atmósfera, tratando de imaginar la vida que alguna vez llenó estos espacios. Podía casi oír el susurro de los vestidos de seda, el tintineo de las copas de cristal, las conversaciones sobre política y negocios, todo ello construido sobre la base podrida de un secreto inconfesable. Consultó mentalmente el mapa dibujado en la última página del libro de contabilidad. La capilla, según el plano, debía estar en el ala este de la hacienda, conectada al patio principal. Se movió a través de un arco derrumbado, saliendo a un patio donde una fuente seca, con su estatua de un ángel decapitado, era el único punto focal. La maleza del desierto había reclamado el espacio, sus espinas y hojas coriáceas rompiendo las baldosas del suelo. Al otro lado del patio, vio una puerta doble, más pequeña y austera que la entrada principal. Sobre ella, una cruz de piedra, erosionada por el viento, confirmaba que había encontrado su destino. El corazón de Alejandro comenzó a latir con más fuerza, una mezcla de anticipación y un terror profundo y primordial. Todo su viaje, toda su investigación, había conducido a este preciso lugar. La respuesta final, la prueba física de la tragedia de Julián, lo esperaba al otro lado de esa puerta. La puerta de la capilla se abrió con un gemido prolongado y agónico de metal oxidado contra piedra. El aire en el interior era diferente, más frío y estancado, con un olor a humedad atrapada, a incienso rancio y a algo más, algo mineral y vagamente metálico como el olor de la sangre seca. La nave era pequeña, íntima, diseñada para la devoción privada de una familia poderosa. Algunas de las bancas de madera oscura estaban volcadas, como si hubieran sido arrojadas por un arrebato de violencia. Los vitrales que representaban escenas bíblicas estaban rotos en su mayoría, y los fragmentos de vidrio de colores cubrían el suelo como joyas esparcidas, proyectando extraños y vibrantes patrones de luz sobre el polvo. Pero sus ojos fueron atraídos inmediatamente hacia el fondo, hacia el altar. Estaba hecho de una sola pieza de mármol blanco, ahora veteado de grietas oscuras. A pesar de la ruina que lo rodeaba, el altar conservaba una presencia imponente, un foco de poder silencioso en medio de la desolación. Era el escenario. Y la X en el mapa de Matías marcaba el centro mismo del escenario. Se acercó al altar con una lentitud casi ceremonial. El silencio en la capilla era más profundo que en el resto de la hacienda, un vacío que parecía absorber el sonido. Colocó su equipo en el suelo, una pequeña maleta que contenía una linterna, guantes y algunas herramientas básicas. Sus manos, generalmente firmes durante su meticuloso trabajo de archivo, temblaban ligeramente. Se arrodilló, pasando los dedos enguantados por la superficie fría y polvorienta del suelo de baldosas que rodeaba la base del altar. La X en el mapa no era solo una marca, era una confesión, un acto de arrogancia de un hombre que creía que su secreto estaba tan seguro bajo la casa de Dios que podía permitirse el lujo de documentarlo. Estaba buscando una irregularidad, un borde que no encajara, una losa que sonara hueca. La tensión en la pequeña capilla era tan palpable que podía saborearla, un sabor a polvo y a tiempo detenido. Golpeó suavemente las baldosas con los nudillos escuchando el sonido, sólido, 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 y entonces, un sonido diferente. Un eco sordo, hueco, que resonó en la quietud. Su corazón dio un vuelco. Había encontrado el lugar. Usando la punta de una pequeña palanca, la insertó con cuidado en la fina línea de lechada que rodeaba la losa.
Hizo palanca suavemente, sintiendo la resistencia de más de un siglo de inmovilidad. Hubo un crujido, el sonido de la piedra raspando contra la piedra, y luego la losa se movió, desplazándose lo suficiente para revelar un borde de oscuridad debajo. Un soplo de aire frío y viciado se elevó desde la abertura, un aliento fétido de la tierra y de la descomposición. Olía a tumba. Alejandro se apartó por un momento, tomando una profunda bocanada del aire relativamente fresco de la capilla, preparándose para lo que sabía que iba a encontrar. La historia estaba a punto de dejar de ser una abstracción académica. Con un último esfuerzo, levantó la pesada losa y la apartó a un lado. La abertura que quedó al descubierto era un cuadrado de oscuridad perfecta, una entrada a las entrañas de la tierra bajo la hacienda. Encendió su linterna, y el potente haz de luz blanca cortó la negrura. Al principio, solo vio los toscos escalones de piedra que descendían. Apuntó el haz más abajo, al fondo del pequeño espacio. La luz se reflejó en algo pálido, algo con una curvatura inconfundible. Un hueso. Luego otro. Y finalmente, la forma redondeada y vacía de un cráneo humano, con las cuencas de los ojos mirando hacia la oscuridad eterna. El aire se escapó de los pulmones de Alejandro en un silbido. A pesar de que lo esperaba, a pesar de que cada pista lo había llevado a este momento, la visión de los restos fue un golpe visceral. Era real. Todo era real. El libro de contabilidad, las cartas de Julián, la desaparición. Todo culminaba en este pozo olvidado, en este esqueleto anónimo bajo el altar de una capilla profanada. Descendió con cuidado los escalones, el haz de su linterna barriendo las paredes de la pequeña cripta. El espacio no era mucho más grande que un armario. Las paredes de piedra toscamente labradas estaban húmedas al tacto. El esqueleto yacía en el suelo de tierra, parcialmente cubierto por el polvo y los escombros que se habían filtrado a lo largo de las décadas. Estaba en una posición extraña, no como si hubiera sido enterrado con cuidado, sino como si hubiera sido arrojado al agujero. Alejandro se arrodilló junto a los restos, el historiador en él luchando contra la oleada de horror y compasión. Su mente se centró en la prueba, en la conexión final y definitiva que necesitaba. Recordó la descripción del antiguo informe médico que había encontrado junto a las cartas de Julián, un documento que había pasado por alto al principio, pero que ahora era de vital importancia. Describía una fractura mal curada en el antebrazo izquierdo de Julián, resultado de una caída de un caballo en su adolescencia. Con una delicadeza casi quirúrgica, dirigió el haz de luz hacia el brazo izquierdo del esqueleto. Los huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, estaban cubiertos de tierra, pero incluso a través de la suciedad, pudo verlo. Una protuberancia, un engrosamiento del hueso del radio que era inconfundible. La marca de una fractura antigua que había sanado de forma imperfecta. Era él. Sin ninguna duda, estos eran los restos de su tatarabuelo Julián Rocha. La prueba era irrefutable. El peso de 100 años de mentiras se derrumbó en ese instante. La leyenda del traidor, el estigma sobre su familia, todo se disolvió ante la evidencia silenciosa de estos huesos. Julián no había huido. Había sido asesinado y enterrado aquí, en este agujero sin consagrar, mientras su hermano construía un imperio sobre su tumba y su buen nombre. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. El descubrimiento de los huesos era la confirmación de un asesinato. Pero lo que Alejandro estaba a punto de descubrir transformaría un crimen familiar en un acto de horror inimaginable. La verdad que se escondía en esa cripta era mucho más oscura que el simple fratricidio. Mientras su mente procesaba la confirmación de la identidad de Julián, el haz de su linterna se desvió, barriendo las paredes de la cripta. Y entonces, se quedó helado. Las paredes no eran de piedra lisa, estaban cubiertas de grabados. No eran letras ni números, sino símbolos extraños y angulares, tallados en la roca con una fuerza brutal, como si hubieran sido hechos con la punta de un cuchillo o una daga. Eran patrones geométricos complejos, espirales que se retorcían sobre sí mismas, y líneas que se cruzaban en ángulos antinaturales. Alejandro,
En toda su extensa investigación de la historia de México, nunca había visto nada parecido. No pertenecían a ninguna cultura prehispánica conocida, ni a ningún simbolismo masónico o religioso tradicional. Irradiaban una sensación de malevolencia, de un conocimiento prohibido y antiguo. La pequeña cripta no era solo una tumba, era un altar, un santuario dedicado a algo oscuro. Su mirada horrorizada recorrió el pequeño espacio, notando detalles que había pasado por alto en su conmoción inicial. En las esquinas de la cripta había manchas oscuras que se habían petrificado en la tierra, restos de lo que parecía ser sangre, pero mezclada con algo más, algo brillante. Se agachó y recogió un poco de tierra. Entre sus dedos, vio diminutos fragmentos de mineral de plata, incrustados en la tierra endurecida y manchada. Y esparcidos por el suelo, casi confundidos con las piedras, había pequeños huesos de animales, de aves y quizás de pequeños mamíferos, todos rotos y ennegrecidos. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándole el aliento. Esto no fue solo un asesinato, fue un ritual, un sacrificio. Julián no había sido simplemente asesinado para silenciarlo, había sido ofrecido. La verdad, en toda su monstruosa totalidad, se desplegó en la mente de Alejandro. Las crípticas entradas del libro de contabilidad de Matías adquirieron un significado literal y aterrador. Pago a la tierra, deudas de sangre, ofrendas a la sombra. Matías Rocha no había perdido el juicio en un sentido médico convencional. Había abrazado una fe nueva y terrible. Estaba convencido de que la veta de plata de la mina no era un simple recurso geológico, sino la manifestación de una entidad, una deidad de la tierra que exigía tributo. Los rituales con animales que Julián había presenciado con tanto horror eran solo el principio. Cuando Julián descubrió la verdad y amenazó con exponerlo, Matías no vio a su hermano como una amenaza a su reputación, sino como el sacrificio perfecto, la ofrenda definitiva para sellar su pacto y asegurar su prosperidad para siempre. Alejandro se sintió mareado, la atmósfera opresiva de la cripta lo estaba asfixiando. La capilla de arriba no había sido profanada por el asesinato. El asesinato había sido la consagración final del nuevo y blasfemo propósito de la capilla. Matías había atraído a su hermano a este lugar sagrado, no para matarlo en un arrebato de ira, sino para sacrificarlo en un acto de devoción a su dios oscuro. La cripta, con sus símbolos arcanos y sus restos de sangre y plata, era el sancta sanctorum de su culto. Julián había sido la víctima sacrificial en el altar de la ambición de su hermano, su sangre derramada para alimentar la riqueza que brotaba de las profundidades de la mina La Sombra. El horror de la revelación era casi insoportable. No se trataba de codicia. Se trataba de una teología de la oscuridad, practicada con una lógica fría y asesina. Se levantó lentamente, retrocediendo por los escalones y saliendo de la cripta hacia la relativa normalidad de la capilla en ruinas. Se sentía sucio, contaminado por el conocimiento de lo que había sucedido en ese espacio. Se apoyó contra el altar de mármol, el mismo altar que probablemente había sido testigo del asesinato, y respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Ahora lo tenía todo. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, y la imagen que formaban era la de un monstruo con el rostro de un pilar de la sociedad. Tenía el libro de contabilidad, la escritura del asesino. Tenía las cartas, el testimonio de la víctima. Tenía los registros parroquiales, la prueba del encubrimiento, y ahora tenía la escena del crimen y el cuerpo, la evidencia física irrefutable del ritual. El sol comenzaba a descender en el horizonte, y los rayos anaranjados se filtraban a través de los vitrales rotos, pintando el interior de la capilla con colores sangrientos. El viento que soplaba a través de las ventanas vacías ya no sonaba como un simple susurro, sonaba como una voz, un lamento lastimero que parecía ascender desde la misma tierra. El lamento del traidor. La leyenda local había capturado una verdad que nadie entendía. No era el lamento de un hombre culpable que había huido, sino el eco eterno del grito de una víctima, atrapado en el lugar de su sacrificio. Alejandro Nájera se quedó allí, en la penumbra creciente, el único testigo vivo de una verdad que había permanecido enterrada durante más de un siglo. La investigación había terminado. Ahora, comenzaba la tarea de contar la historia, de dar voz al silencio de los huesos,
y de exponer la verdadera naturaleza del pacto que había forjado la fortuna de la familia Rocha. La noche del 14 de septiembre de 1894, descendió sobre el desierto de Durango no como un manto de paz, sino como el telón de un acto final. El aire que durante el día había sido un horno, se enfrió con una rapidez antinatural, llevando consigo el aroma a tierra seca y la promesa lejana de una lluvia que nunca llegaría. Dentro de los opulentos y solitarios muros de la hacienda de la Plata Negra, una tensión palpable se enroscaba en los pasillos como una serpiente invisible. Julián Rocha caminaba hacia la capilla, sus pasos resonando en los patios silenciosos. En su bolsillo, sentía el peso tranquilizador de las pruebas que había acumulado, pero en su corazón, una semilla de miedo comenzaba a germinar. La nota de su hermano había sido conciliadora, casi suplicante, una invitación a hablar como familia, a resolver sus diferencias bajo la mirada de Dios. Sin embargo, las palabras de su última carta a Elena resonaban en su mente como una profecía: rezo para que pueda hacerlo entrar en razón. No era solo la razón de un hombre de negocios lo que buscaba, sino el alma de un hermano que sentía que se deslizaba hacia un abismo del que no había retorno. Cada paso hacia la capilla era un paso hacia la confrontación, un cruce de un umbral invisible entre la esperanza desesperada y la terrible certeza de que la oscuridad que había visto en los ojos de Matías no era una locura pasajera, sino una nueva y monstruosa fe. Las velas dentro de la capilla parpadeaban, arrojando sombras danzantes que hacían que los santos de madera parecieran retorcerse en una agonía silenciosa. Matías lo esperaba, no junto a las bancas como un penitente, sino de pie ante el altar, como un sacerdote esperando a su congregación. El enfrentamiento no comenzó con gritos, sino con un silencio pesado, cargado de todo lo que no se había dicho. Julián, con la voz temblorosa pero firme, expuso sus acusaciones. Habló de los mineros desaparecidos, de los informes falsificados, de los rituales paganos que había presenciado en la boca de la mina. Esperaba negaciones, excusas, tal vez incluso un arrebato de ira de un hombre acorralado. Lo que recibió fue mucho peor. Una calma aterradora, la serenidad de un fanático. Matías no negó nada. Al contrario, confirmó cada acusación, no como un crimen, sino como un acto de fe. Con una voz desprovista de emoción, le habló a Julián de su pacto. Le explicó que la tierra no era una cosa muerta para ser saqueada, sino una entidad viva, una deidad antigua y sedienta que dormía bajo la Sierra Madre. La sombra, le dijo, no era una mina, era el corazón palpitante de ese dios, y la plata no era un mineral, sino su sangre. Y como toda deidad, exigía un tributo, un pago constante para mantener su favor. Los animales, los accidentes, los hombres que la montaña se tragaba, no eran tragedias, eran ofrendas necesarias. Julián escuchaba, el horror helándole la sangre en las venas. El hombre que tenía delante ya no era su hermano. La ambición lo había corroído hasta los huesos, reemplazando su humanidad con una lógica monstruosa, una teología de la codicia que justificaba cualquier atrocidad en nombre de la prosperidad. Vio en los ojos de Matías no la locura de un hombre que ha perdido el contacto con la realidad, sino la claridad aterradora de alguien que ha encontrado una nueva realidad, una en la que él era el único profeta y el único verdugo. La discusión escaló cuando Julián declaró su intención de exponerlo, de llevar la verdad a las autoridades, de detener esa locura antes de que consumiera a más inocentes. Fue en ese momento que la máscara de calma de Matías se resquebrajó, no para revelar ira, sino una especie de piedad sombría, la mirada de un inquisidor hacia un hereje que se niega a salvarse. El enfrentamiento se volvió físico. Julián, más joven y ágil, intentó huir, pero Matías, impulsado por una fuerza que parecía nacer de su propia convicción blasfema, era implacable. La lucha fue breve, una danza grotesca y violenta bajo las miradas impasibles de las estatuas religiosas. El final llegó sobre el frío mármol del altar. No fue un acto de furia ciega, sino un acto de precisión ritual. Matías no estaba matando a su hermano. Estaba consagrando su pacto con el sacrificio más puro y significativo que podía ofrecer. La sangre de su propia sangre, derramada en el lugar más sagrado de su hogar, era la ofrenda definitiva, el sello final,
que garantizaría que la plata fluyera de la tierra para siempre. El grito de Julián fue ahogado por el silencio de la capilla, y cuando todo terminó, el único sonido era la respiración agitada de Matías, un hombre que acababa de cometer un fratricidio y lo había registrado en su alma como un acto de devoción. Luego, con la misma metódica eficiencia con la que dirigía su mina, levantó la losa del suelo y arrojó el cuerpo de su hermano a la oscuridad, enterrando su crimen bajo la misma casa de Dios que acababa de profanar con su sacrificio. La publicación de los hallazgos de Alejandro Nájera cayó sobre la historia de Durango como un rayo. Los documentos, las cartas y las pruebas forenses de los restos encontrados bajo la capilla eran irrefutables, tejiendo una narrativa tan coherente como monstruosa. El nombre de Matías Rocha, que durante un siglo había sido sinónimo de progreso y visión, se convirtió en una mancha, el símbolo de una depravación oculta bajo una fachada de respetabilidad. Las autoridades, aunque el crimen había prescrito hacía mucho tiempo, validaron la investigación. Los huesos de Julián Rocha fueron exhumados de su tumba sin nombre, y, en una ceremonia solemne a la que asistieron los pocos descendientes de su linaje y curiosos de toda la región, finalmente recibieron un entierro cristiano. Fue un acto de restitución tardía, un intento de devolverle la dignidad a un hombre cuya memoria había sido asesinada junto con su cuerpo. El estigma de traición y locura que había pesado sobre la familia de Alejandro durante generaciones se levantó, reemplazado por la trágica verdad de un héroe que intentó detener a un monstruo y pagó el precio más alto. La historia de la región tuvo que ser reescrita, y la opulenta hacienda de la Plata Negra dejó de ser vista como un monumento a la ambición para convertirse en la lápida de un pacto infernal. La verdad, desenterrada tras más de un siglo de silencio, había salido a la luz, pero su resplandor era frío y terrible, iluminando un abismo en el corazón de la historia que muchos hubieran preferido no ver. El legado de esta revelación se filtró en la tierra y en la memoria colectiva de la gente de Durango. La fortuna de los Rocha, que había financiado el desarrollo de la región, quedó irrevocablemente manchada, cada peso de plata visto ahora como el fruto de un sacrificio humano. Las ruinas de la hacienda se convirtieron en un lugar de peregrinaje macabro, un sitio donde la historia y la leyenda se fusionaron en una sola narrativa aterradora. Y el lamento del traidor, aquel gemido que el viento llevaba desde la boca de la mina a la sombra, adquirió un nuevo y desgarrador significado. Ya no era el lamento culpable de un fugitivo, sino el eco eterno del dolor de Julián, el llanto de una víctima atrapada en el paisaje que había sido testigo de su martirio. Para Alejandro Nájera, la victoria fue agridulce. Había limpiado el nombre de su tatarabuelo, cumpliendo la obsesión de su vida, pero al hacerlo, había desenterrado un mal que ahora formaba parte ineludible de su propia herencia. Había dado voz a la víctima, pero también había confirmado que la sangre del monstruo corría, aunque diluida por el tiempo, por sus propias venas. La verdad no siempre libera, a veces, te encadena a un conocimiento con el que debes aprender a vivir. El silencio del desierto ya no le parecía pacífico, sino cargado de los secretos de todos los otros pactos, y todos los otros huesos que aún podrían yacer bajo su superficie inmutable. La historia de los hermanos Rocha nos obliga a hacer una pregunta inquietante. Si un imperio de plata pudo ser construido sobre un pacto tan oscuro, sellado con un sacrificio humano y oculto por más de un siglo, ¿cuántos otros pilares de nuestra sociedad, cuántas otras grandes fortunas y legados venerados, se erigen sobre tumbas olvidadas y verdades inconfesables? La oscuridad que Alejandro Nájera descubrió en Durango no es una anomalía del pasado. Es un recordatorio de que la ambición humana, cuando no tiene límites, es capaz de profanar los lazos más sagrados y de cometer actos que la historia prefiere olvidar. Quizás, cada leyenda de un lugar maldito, cada cuento de un fantasma que llora, no es solo folclore, sino el eco de una verdad que se niega a permanecer enterrada para siempre. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video, y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados y criptas secretas, suscríbete y activa la campana. La historia está llena de habitaciones cerradas, y nosotros tenemos la intención de abrir cada una de ellas.